Usted tiene niños con usted, háganos el favor de enviarlo en el nombre de Jesús. Vamos a la palabra. ¿Cuántos vinieron a oír palabra del Señor? ¿Usted viene a oír palabra del Señor? Acompáñeme al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Neuma es nuestra serie. Neuma, las operaciones del Espíritu Santo. Hemos venido hablando durante el mes, pero en Hechos 1:8 vamos a introducirnos a uno de los temas de las operaciones del Espíritu que tiene que ver con una verdad importante. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder. Diga conmigo poder. Un poquito más fuerte. Poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? El Señor Jesús, en su preparación de ida hacia el cielo, dejó instrucciones claras a los discípulos. Instrucciones, diría yo, de vida y de muerte, porque todo lo que tiene que ver con el Señor es de vida o de muerte. Fíjese, hermano, todo, porque es la vida espiritual. El Señor dejó instrucciones, y entre las instrucciones que dejó es: quédense en Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Y los discípulos hicieron exactamente eso, porque aunque ya había dado el Señor la orden en Marcos 16, les había dicho: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Aunque ya había dado esa instrucción, les faltaba el arranque, la capacitación espiritual para poder hacer ese trabajo. Entonces les dijo: quédense en Jerusalén y no se vayan de ahí. Quédense ahí hasta que venga sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. La palabra poder ahí en el griego es dunamis, que ese es nuestro tema de hoy. Dunamis. ¿Qué significa la palabra dunamis? Significa poder, fuerza, capacidad y habilidad de parte de Dios. Y es que los discípulos tuvieron que entender y recibir en sus vidas que era imposible hacer una obra tan grande como Dios estaba pidiendo. Hacer una obra así sin el poder del Espíritu hubiese sido, hermano, una tragedia para los discípulos. Si no llevaran el Espíritu Santo, hubiera sido una tragedia. Hubiera sido una muerte segura. Y estoy hablando de muerte en los dos sentidos: muerte físico y muerte espiritual. Razón tuvo Gamaliel, el maestro, rabino y maestro de Pablo, cuando dijo a los fariseos, les dijo: miren, pensemos bien lo que estamos haciendo. Cuando estaban juzgando a algunos apóstoles, les dijo: pensemos bien lo que estamos haciendo, porque puede ser que nosotros estemos peleando contra algo que es de Dios. Si estos hombres que predican a Cristo no son verdaderos, les dijo, entonces lo que están predicando se va a morir, se va a terminar, porque nada que no sea de Dios permanece para siempre. Pero si esto que estos hombres predican viene de Dios, esto va a permanecer aunque nosotros queramos detenerlo y destruir. No vamos a poder. No vaya a ser que estemos peleando nosotros
contra Dios, dijeron. Mejor dejemos. Entonces, los apóstoles entendieron que sin el Espíritu Santo, hermano, hacer la obra de Dios o tratar de hacer la obra de Dios es imposible. Es imposible. Como mantenerse en la vida espiritual es imposible sin el Espíritu Santo. Como tratar de terminar la carrera, como el apóstol Pablo nos enseña. He acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, solo me falta que el Señor me dé mi corona. Hacer eso es imposible sin el Espíritu Santo. Entonces los apóstoles se quedaron en Jerusalén y esperaron pacientemente el derramamiento del Espíritu. Hechos capítulo 2, leemos en el versículo 1, si me acompañan por favor. Hechos capítulo 2, ahí en el versículo 1 está el advenimiento del Espíritu Santo. Dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Verso 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo siguiente dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahí está la promesa cumpliéndose, el derramamiento del Espíritu Santo. De ahí para adelante se levanta una iglesia gloriosa, poderosa, imparable, victoriosa, que el diablo ha querido detener hace más de 2000 años. Ha querido detener el avance de la iglesia, pero no ha podido. Y no ha podido porque sobre la iglesia hay un poder sobrenatural del Espíritu que la hace seguir adelante, pase lo que pase. ¿Cuántos dicen amén? Entonces diría yo, ahora como la iglesia actual de hoy, no nos podemos dar el lujo de que el Espíritu Santo sea un mito, un recuerdo, una historia. No nos podemos dar ese lujo. El Espíritu Santo no es una historia en la Biblia. El Espíritu Santo es poder de Dios. Por eso Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si nosotros somos a la iglesia de hoy, la iglesia en este tiempo, nosotros también necesitamos la llenura del Espíritu. ¿Para qué? Para poder avanzar, para poder crecer, para poder desarrollarlo. Y hay por lo menos 4 razones que yo quiero compartir hoy con usted. 4 razones por qué es necesario el poder del Espíritu Santo hoy en nuestra vida. Y déjeme darle la primera razón. En Hechos capítulo 4, versículo 13, vamos a ver la primera razón por qué necesitamos el poder de Dios. Dice Hechos 4, 13. Dice así la escritura: entonces viendo, oiga esto, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres, oiga, eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Primera razón, ¿por qué necesitamos el poder del Espíritu Santo? Para que su Espíritu nos dé una palabra de restauración y de poder que haga cambiar a las personas que oyen la palabra del Señor. O sea, que el Espíritu nos dé una palabra, hermano, que penetre hasta lo más íntimo del corazón. Ahora,
Es cierto, los pastores, los apóstoles necesitamos una palabra de ese tipo, que toque el corazón, porque si tratamos de convencer a las personas con sabiduría humana, no vamos a obtener absolutamente nada. Si yo trato de cambiarlo a usted con mis argumentos, no voy a lograr nada. Lo más seguro es que terminemos hasta peleados. Aleluya. Es que mire, cambia. ¿Y por qué pues? Pero es que mire, tiene que cambiar. Pero ¿y por qué pues? Si así me gusta estar. No, pero es que mire, cambie, tiene que cambiar. No, no me interesa. Vamos a entrar en estira y encoge. Pero cuando viene una palabra del cielo dada por Dios y penetra a lo profundo del corazón, esa palabra tiene el poder de partir nuestra alma. Tiene el poder de transformar nuestro corazón, no por lo que yo digo, sino por lo que Dios dice. Por eso Hebreos dice que la palabra del Señor es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma del espíritu y penetra hasta los tuétanos de los huesos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, usted podría decirme, ay hermano, está bonito eso, pero eso es para los pastores y para los predicadores. ¿Acaso la predicación del evangelio es solo para los pastores? No. La predicación del evangelio es para la iglesia. La iglesia es la encargada de predicar el evangelio en todos los lugares. ¿Por qué? Porque nosotros somos la luz de este mundo. Porque nosotros somos la sal de la tierra. Porque nosotros no éramos pueblo, pero nos hicieron pueblos. Y nos hicieron pueblo para, hermano, para predicar, para enseñar, para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si usted es iglesia, usted tiene la obligación de hablar de Cristo a cualquier persona. Pero vayámonos a nuestro círculo íntimo. ¿Cuántos de nosotros tenemos algún pariente que no se ha convertido? Levanten la mano los que conocen un pariente que no se ha convertido. Ahí tiene que hablarle del Señor. ¿Usted tiene parientes que son amados para usted, que no conocen al Señor Jesucristo? ¿Cree usted que le es la obligación a usted, que es la luz, que es la sal de la tierra, le es la obligación a usted hablarle a esos parientes amados que no conocen? Claro que es su obligación. Ese es nuestro llamado. Además de los parientes, que puede ser un primo, puede ser hasta nuestros mismos padres, hermano. ¿Quiénes no aman a sus padres? Todos los amamos. Pues eso es lo normal, aunque pueden haber excepciones. Por algunas razones, por alguna obra de las tinieblas, a veces se rompe el lazo de amor entre padres e hijos. Pero ¿quién no quiere, hermano, que sus padres sean salvos si no conocen al Señor? ¿Quién no quiere que sus hermanos, sus hermanas conozcan al Señor? Usted y yo somos obligados a hablarles del Señor Jesucristo. Además de ellos, quizás tengamos algún buen amigo, alguna buena amiga. Y qué buen amigo es, oiga esto, qué buen amigo es que cuando un barco se hunde, qué buen amigo es que solo uno agarra el salvavidas y el otro le dice, ahí ve cómo salvate. ¿Será un buen amigo ese? No. El buen amigo le dice, agárrate de aquí, mira. Agárrate aunque sea con una mano. Agárrate del salvavidas y salvémonos los dos. Pues es un salvavidas, está ayudándole. Mire, hermano, quizás usted y yo no sepamos qué decirle, pero agárrale. Mire, yo tengo un salvavidas, se llama Jesucristo. Agárrate de este salvavidas y sé salvo, porque yo también soy salvo. Escoge ese amigo, escoge ese compañero de trabajo está bien que platiquemos con nuestros amigos
y empezamos a platicar de comidas, empezamos a platicar de una salida, de un paseo, terminamos hablando de deportes y qué bueno por los que ganaron y qué bueno por los que van a la serie de béisbol y qué bueno esto y lo otro, sí, pero háblele de Cristo porque ese es nuestro mandato del Señor. ¿De qué sirve que usted y yo tengamos salvación y no le podemos hablar a nadie? ¿De qué sirve que usted y yo tengamos el salvavidas ya montado en el salvavidas, pero no le podemos decir a otro, súbete? ¿Sabe qué es lo que necesitamos? Cuando usted tiene miedo a hablar de eso, cuando usted no sabe qué decir, ¿sabe qué es lo que necesitamos? Necesitamos el poder del Espíritu Santo para que nos dé una palabra que penetre hasta lo profundo del corazón. Una palabra que les abra el corazón. ¿Quién da eso? El Espíritu Santo. ¿Quién lo prometió? Cristo. Quédense en Jerusalén y yo voy a mandar al Espíritu Santo que venga sobre ustedes y entonces me van a ser testigos en todo lugar, en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en lo último de la tierra. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? Quiere decir que el evangelio tiene que llegar a todo lugar, ¿cómo no? Pero ¿sabe qué más quiere decir? Quiere decir que donde usted esté, ahí tiene que hablar del evangelio. Si está en Jerusalén, predique en Jerusalén. Si está en Judea, predique en Judea. Si está en Samaria, predique en Samaria. Y se fue hasta el último de la tierra, predique ahí. Una palabra que traiga salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. No nos han dejado para pasar el tiempo aquí. Nos han dejado para predicar las buenas nuevas de Jesús. Hechos capítulo 8, verso 4. Otro versículo que tiene que ver con este punto dice, Hechos 8, 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué haciendo? ¿Qué, hermano? Mire, quedémonos con ese versículo. Los que fueron esparcidos. ¿Sabe a qué significa ese pasaje de que fueron esparcidos? Que estaban siendo perseguidos por ser cristianos. Estaban siendo perseguidos. Y entonces se esparcieron por todos los lugares. ¿Pero qué iban haciendo? Predicando. Quiere decir que no es excusa que estemos pasando por dificultades. No es una excusa que estés siendo perseguido por el diablo. No es una excusa que estés pasando por dificultades. No es una excusa que te estén persiguiendo o que estés en prueba. Mientras vas corriendo, ve predicando del evangelio de Jesucristo. Te vas a encontrar con otras personas que están pasando lo mismo que tú o están pasando por otra situación peor que tú. ¿Y qué debemos hacer? Abrazarnos con ellos y llorar. Aleluya. O debemos abrazarnos con ellos para decirles, mira, lo que tú estás pasando, yo lo estoy pasando, pero mi Dios que está en el cielo es poderoso para ayudarnos y para sacarnos de toda necesidad. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Una palabra que restaure. Número 2. Segunda razón por la que necesitamos el poder de Dios. La segunda razón la encontramos en 1 Corintios 2:4. Y dice el pasaje, 1 Corintios 2:4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. La segunda razón por la que necesitamos el poder de Dios es porque el poder de Dios nos capacita para hacer cosas aún sobrenaturales. Por ejemplo, Pablo, Pedro, Juan, que fueron los apóstoles que recibieron al principio la llenura del Espíritu. Mire, hermano, donde iban predicaban y compartían la palabra, pero donde también iban
ponían las manos sobre los enfermos y sanaban. Sanaban los enfermos. Bueno, sanaban los que Dios quería que sanaran. Porque así es la cosa. No, usted y yo no podemos manipular el poder de Dios o el don de Dios. No lo podemos manipular nosotros. Pero donde Dios quiere obrar, obra. Y donde Dios dice no es el momento, no es el momento. Y donde Dios dice aquí no, aquí no. Es como Dios quiere. Por eso usted ve aún a nuestro Señor Jesucristo baja un día al estanque de Betesda. Y en el estanque de Betesda estaba lleno de enfermos, estaban llenos de gente que estaba mal, hermano, de salud. Y fíjese que aparece el Señor Jesús y va donde un hombre que tenía 38 años de estar enfermo. Y le pregunta, el Señor Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Y la historia dice: ¿y cómo me meto al estanque de Betesda si cuando yo quiero ir ya otro ya se metió? Porque era paralítico totalmente. El punto es este: ¿a cuántos sanó el Señor en el estanque de Betesda? A uno, al que Dios quiso. Eso quiere decir que no podemos manipularlo nosotros. Pero en el tiempo de Pedro empezaron a pasar cosas sobrenaturales. Porque con Pedro la cosa era un poco diferente. Dios así lo quiso. Dios así lo promovió. Con Pedro eran tantos los enfermos que los sacaban en la calle. Y Pedro, como no tenía tanto tiempo para hacerlo, tantas manos para orar por ellos, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Porque Dios actúa como Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el punto es este: ¿quién da ese poder? ¿O era la sombra de Pedro en realidad? No. ¿Era la mano de Pedro? Tampoco. En el tiempo de Pedro, algunos hasta usaron paños en algún momento. Eso Dios se lo dio a esos apóstoles en ese momento. No lo dejó Dios como una instrucción a la iglesia: usen paños benditos. No. Eso en algún momento quizás era tanta la gente que dijo: miren, usen paños para que se sanen estos, va. Pero no se ve que haya quedado como instrucción. Como instrucción quedó: si alguno está enfermo. ¿Qué dice la Biblia? Santiago: si alguno está enfermo, llame a los ancianos. Esto me sirve para recordarle que hay que llamar si usted está enfermo. Llámeme. Cuando a mí me toca llamarle, ya pasó una semana. Vaya, hermano, ¿se dio cuenta que me enfermé? Sí, por Facebook. Hermano, imagínese cómo me doy cuenta a veces. Porque fulano me dijo: mira, ¿ya viste lo que está en Facebook? Fulano está enfermo. Fulano se quebró. Aleluya. Fulano le pasó tal cosa. Le voy a llamar. Sí, hermano, pero ya pasó una semana. ¿Y por qué no me llamó? Aleluya. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos y estos le ungirán con aceite, dice. Y si el enfermo hubiere pecado, le serán remitidos sus pecados, y la oración del justo sanará al enfermo. ¿Cuántos creen que Dios puede sanar? ¿Cuántos creen que Dios puede sanar? ¿Es el mismo Dios del Antiguo Testamento el que servimos? Sí. ¿Es el mismo Dios de Cristo? Sí. ¿Es el mismo Dios de los apóstoles? Sí. Por lo tanto, el mismo que hizo milagros ayer puede hacer milagros hoy y seguirá haciendo milagros mañana. Sí, lo creemos. Es el Dios de milagros. El Dios de milagros que no podemos manipular.
pero que podemos tocar el corazón de Él para que Él haga el milagro según su propósito. Vemos un versículo más, Hechos capítulo 2, verso 43. Hechos 2, 43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas, oiga esto, muchas maravillas y señales serán hechas por los apóstoles. Los apóstoles recibieron en ese tiempo una unción especial para hacer milagros, para hacer cosas sobrenaturales. Aquí la recibieron los apóstoles y estos empezaron a hacer la obra del Señor. Pero Marcos 16, allá por el verso 17 dice: y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. ¿Cuántos creen aquí? ¿Usted creen? Entonces las señales no son solo para los apóstoles. Las señales no son solo para los predicadores. Las señales no son solo para los pastores. Las señales son para los que creen. Toque al hermano que tiene a la par, al que alcance, dígale, las señales son para los que creen. Las señales son para los que creen. Si usted cree, entonces a usted la pueden seguir las señales. Lo leemos para que veamos qué clase de señales. Marcos 16, 17. Acompáñame por favor. Marcos 16, 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Esa es una señal. Hablarán nuevas lenguas. Esa es otra señal. Verso 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos, oiga esto, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Quiere decir que la primera opción que usted y yo tenemos cuando estamos enfermos, la primera opción es que nosotros pongamos las manos sobre los enfermos. Ay, hermano, mi hijo está enfermo, póngale las manos, ore. Y si no pasa nada, bueno, llame al pastor. Aleluya. Y si la cosa continúe, bueno, vaya al médico. Dios sana de diferentes maneras y puede usar hasta los médicos, pero la primera línea de opción es el Señor. Debe de ser el Señor. Por eso amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Primero es Dios, primero es orar, primero es ponerlo en las manos del Señor, y que sea Dios el que haga o el que nos vaya dirigiendo en el camino. ¿Cuántos dicen amén? Pero entonces note por favor, ¿para quiénes son estas señales? Para los que creen, para la iglesia. Pero ese poder tiene que venir de Dios a la vida de los creyentes. Número 3, tercera razón. Vamos a una tercera razón. Lucas capítulo 4, verso 31 al 37. Lucas capítulo 4, verso 31, dice así: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate. ¿Y qué dice? Y sal de él. Tercera razón, ¿por qué la iglesia necesita el don del Espíritu Santo? Porque con ese poder se enfrentan los poderes del reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas no se puede enfrentar con un poder o con una fuerza personal, hermano.
No podemos. ¿Usted cree que va a poder resistir al diablo con su fuerza? Eso es imposible. Jamás va a poder pasar de ahí. Solo se puede enfrentar el reino de las tinieblas con el poder de Dios. Lo vemos en la escritura. No es que uno ande buscando demonios o espíritus, pero si usted es creyente, lo van a buscar a usted. ¿Cuántos son creyentes aquí? Ah, no, yo para eso no me anoto, hermano. Que busquen a otro. Como aquel que cuando oraba decía: allá vayan a ver al pastor, allá, váyanse para allá. Los mandaba con el pastor a los espíritus. Aquí no vengan a molestar esta casa, váyanse allá donde el pastor. Aleluya. No, mire, hay que saber dónde mandarlos, hay que mandarlos al abismo. Pero también es importante que note que no es necesario que usted los busque, lo van a buscar a usted. Si usted está prosperando en Dios, lo van a buscar. Si usted está creciendo en Dios, lo van a buscar. Si usted ya empezó a servirle al Señor, lo van a buscar. Si usted está queriendo permanecer firme en Dios, que nada me mueva. Yo no me muevo del camino del Señor. Yo sé que Cristo viene, así que yo me quiero mantener firme. Lo van a buscar. Lo van a buscar. Buscaron al Señor Jesucristo. Satanás lo buscó para estorbarle el camino hacia el Calvario. Lo buscó, lo tentó, trató de provocarlo, trató de que cayera. Y cuando lo venció en Mateo 4 en el desierto, dice que Cristo venció y bajó con poder, bajó lleno del Espíritu Santo, pero dice, y el diablo lo dejó por un tiempo, dice. O sea que en otro tiempo volvió. Y lo volvió a probar y lo volvió a tentar y volvió. Por eso dice la Biblia con toda libertad: Cristo fue tentado en todo, pero fue sin pecado. Logró vencerlo. El Señor Jesucristo logró vencer al diablo. Pero lo tentó, lo provocó, lo quiso desanimar, lo quiso desviar del camino. Hermano, si el diablo trató de desviar al mismo Señor Jesucristo, ¿usted cree que nos va a atacar a nosotros? No se anima a decir sí, va. No es que yo reprendo, revira y contra. Pero, mire, no es necesario que usted lo busque, lo va a buscar el diablo. O ¿por qué cree usted que de repente todo está bien en la casa y de repente como que hay pleitos? De repente aparece un problema que desbalancea la familia. De repente aparece un problema que desbalancea a los jóvenes, a los niños, y los vuelve como más. ¿Y qué está pasando aquí? ¿Desde cuándo se volvió rebelde este muchacho? ¿Y desde cuándo se complicó estos niños? ¿Y qué les está pasando? Pero si tú no eras así, mi hijo, vení para acá. ¿Qué te pasa hoy? ¿Con quién te estás juntando? Con el diablo. Bueno, al diablo le dicen al pandillero ese que anda ahí junto con él. Pero ¿sabe qué es lo que está pasando? El diablo está tratando de, si no te logra afectar a ti, entonces logra afectar a alguien de tu familia para desbalancearte, para debilitarte. Por eso fue lo que pasó en el Antiguo Testamento, en figura, con Moisés. Cuando Moisés quería sacar a todo el pueblo de Israel de Egipto, Faraón le dijo: mira, está bien, váyanse ustedes, váyanse, los adultos váyanse, pero déjennos a sus hijos aquí. Entonces el diablo a veces quiere hacer tratos con uno. Te suelta a ti, que ya no te va a estorbar, pero empieza a estorbar a la familia, a la esposa, a los hijos. En otro acuerdo le dijo a Moisés: mira Moisés, está bien, vete con toda tu familia, pero déjame tus vacas, déjame tus bueyes, déjame tu ganado como garantía para que regresaran.
¿No es lo que a veces el diablo hace? A veces trata de tocar tu economía para desbalancearte. A veces trata de afectar tus bienes. Hoy me falta esto, me quitaron el trabajo, yo no sé qué pasó, bien estaba, si el jefe bien se llevaba conmigo, pero de repente cambió el jefe. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado que cambió el ambiente en la casa, cambió el ambiente en el trabajo? Llegó alguien y llegó, hermano, mire, si la Biblia dice que hasta en la iglesia a veces mete gente oculta, el diablo, eso lo dice la Biblia en Gálatas. En Gálatas lo dice. Para espiar nuestra libertad, dice. Y para tratar de meter doctrinas erróneas. Eso es lo que hacía el diablo en las iglesias. Entonces en la casa mete otras cosas, en el trabajo mete otras cosas. Mi punto es que quieras tú o no, vas a tener que enfrentar los poderes del reino de las tinieblas. Los vas a tener que enfrentar. Y si lo quieres enfrentar con tu fuerza, no vas a lograr avanzar. Pero si el Espíritu de Dios que llenó a Cristo, que llenó a los apóstoles, te llena a ti, me llena a mí, entonces ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Ni las puertas del infierno. Pero para una iglesia con poder, con una iglesia con llenura del Espíritu Santo. Le leo un versículo más. Este es de sanidades. Dice Hechos 5. Voy a leer el versículo 16 porque es el punto que me interesa. Hechos 5:16. Y aún dice de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, oiga, enfermos en milagros, sanidades, pero también dice y atormentados de espíritus inmundos. Y todos eran ¿qué? Sanados. O sea, hay milagros de sanidad, pero hay liberación de espíritus también. Y esa ya no es un milagro también, pero ya no es una sanidad sobrenatural sobre enfermedades físicas. Está hablando de intervenciones de espíritus en la vida de las personas. Y eso tiene que ver con el reino de las tinieblas. Eso tiene que ver con una batalla campal. Mire, hermano, no nos vayamos tan lejos. A veces el problema no está en la familia, no está en la esposa, no está en los hijos, no está en los compañeros de trabajo. A veces nuestro problema está en la cabeza, en nuestra mente. Que el diablo nos deja ir un balazo, un tiro a la cabeza, y de repente uno dice: no, pues yo ya no sigo adelante, yo ya no busco a Dios. ¿Y qué te pasó? No, es que me siento desanimado, me siento caído. Me dice: pero no, hombre, levántate. No, dice, mire, ¿qué será eso, hermano? ¿Qué será que no nos podemos reponer de un pensamiento? Porque la Biblia le llama un dardo del enemigo, un dardo de fuego que hace un incendio en nuestra cabeza y nos desvía del camino. ¿Sabe qué es eso? Ataques espirituales que solo se pueden enfrentar con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Yo creo como en los tiempos del Antiguo Testamento, Elías, ¿se acuerda que hubo un momento en que tuvo que enfrentar a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Astarot? Se enfrentó Elías, él solo. Se enfrentó Elías con 850 profetas de otros ídolos y los venció en el monte Carmelo. Ahí los venció. ¿Cómo los venció? Hicieron una prueba a ver quién realmente es Dios.
el Dios que haga descender fuego del cielo y consuma el sacrificio. Hicieron la prueba. Y los sacerdotes, los profetas de Baal empezaron a pedirle a Baal que cayera fuego y nunca pasó nada. Elías oró a Dios y le dijo: Señor, para que todos estos sepan que solo tú eres Dios. De inmediato cayó el fuego del cielo y los consumió. Después, ¿sabe qué hicieron con los profetas? Usted lo puede leer ahí en los libros de Crónicas y Reyes. Los mataron a todos los enemigos espirituales. ¿Qué le quiero decir con esto? Como en el tiempo antiguo Dios siempre levantaba hombres para salvar a su pueblo, Dios quiere levantar hombres o mujeres que peleen por su casa, por su familia. No se va a parar nadie de afuera, hermano. Te tienes que parar tú. Porque la casa está agarrando incendio. La casa agarró fuego de un solo y entró espíritu de dificultad, de pleito, de problemas, de rebeldía. Mire, yo le dije a los hermanos de la mañana que he oído a veces comentarios de un padre decir: mire, mis hijos se me fueron ya de las manos, ya no sé qué hacer con ellos. ¿Sabe qué es lo que pasó? Perdieron el control por algún movimiento espiritual del diablo. Porque uno no pierde el control de su casa de la noche a la mañana. Poco a poco se fue metiendo el diablo, poco a poco se fue metiendo, hasta que tomó control de los niños, de los jóvenes, de quien sea. Y entonces de repente los padres dicen: ya no sé qué hacer, ya no tengo control. ¿Y ahora qué hago, hermano? ¿Y ahora quién nos podrá rescatar? El chapulín no va a llegar, hermano. Usted necesita pararse creyendo en el poder del Espíritu Santo. Usted es el que se tiene que levantar. Usted es el que le tiene que decir: Señor, ayúdame a pelear por mi casa. Ayúdame a pelear por mis hijos. Ayúdame a pelear por mi familia, Señor. ¿Y no es lo que hizo el Señor con Israel? Pues siempre levantaba un Moisés, levantó un Gedeón, levantó un Elías, levantó un Eliseo, levantó esto, levantó después un Nehemías, después levantó un Zorobabel. Siempre levantaba a alguien. Ahora ya no hay un Zorobabel de aquellos. Ahora es usted. Ponga ahí su nombre y deje que Dios lo levante en el poder del Espíritu Santo para poder pelear por su casa. Amén, hermano. Número 4, termino. Número 4. La cuarta razón, este es un poquito delicado, pero es una verdad bíblica. La cuarta razón por la que necesitamos el poder del Espíritu Santo es para poder soportar los sufrimientos cuando pasemos por tiempos de valles. Yo no puedo mentirle, hermano. El creyente también pasa por tiempos de valles. No puedo decirle que no. No puedo decirle que el creyente solo pasa arriba, como que es montaña rusa. Bueno, pero la montaña rusa sube y baja también, ¿va? Sube y baja. Hay tiempos, a veces, hermano, elevados, pero de repente a veces se vienen unos tiempos de valle que uno dice: pero ¿qué pasó si estábamos bien? Hasta se revisa uno, hermano. No sé si le ha pasado a usted, pero se revisa uno y dice: Señor, he pecado, ¿qué es lo que he hecho? ¿He hecho algo mal? ¿Qué estoy haciendo? Y no es malo revisarse. Cuando uno está pasando por pruebas, debe de hacer 3 cosas. Ojo con esto. Cuando uno está pasando por pruebas, debe de hacer 3 cosas. Número 1, revise su vida personal y su casa. Si quizás le haya abierto la puerta al diablo para que opere en su vida. Es decir, hemos pecado, hemos hecho algo malo y entonces el diablo se aprovecha de eso. Número 2, puede ser que simple y sencillamente sea un ataque, como acabamos de decir, un ataque de las tinieblas.
este está prosperando, este va muy rápido en el evangelio, este está creciendo, vamos a ver cómo lo detenemos. Y planea el diablo cómo detenerte, cómo estorbarte, cómo afectar tu camino. Puede ser un ataque del reino de las tinieblas. Si no, no dijera la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no anda buscando si usted le debe algo al diablo. Aunque, mire hermano, aunque no le deba nada al diablo, de todos modos va a venir. Porque a veces quiere atacarnos. Esa es la segunda razón. Entonces lo que hay que hacer ahí, mire, si se dio cuenta que uno ha pecado, hay que ponerse a cuentas. Si se dio cuenta que es un ataque del reino de las tinieblas, entonces párese firme en el poder de Dios y reprenda al diablo, como dice la Biblia, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Pero tercera posibilidad, quizás no sea que tú has pecado, quizás no sea que el diablo te está atacando, quizás sea que Dios te está probando. Aleluya. Quizás Dios está probando tu fe. Quizás Dios va a hacer algo en tu vida y entonces Dios lo está permitiendo. ¿Y qué hace uno ahí, hermano? ¿A quién reprende? ¿Va a reprender a Dios? No lo puede reprender. ¿Sabe qué es lo que hay que hacer ahí? ¿Qué hago? ¿Qué hago, hermano? Si no he pecado yo, si no es el diablo, entonces ¿qué hago? Salmo 40 dice: pacientemente esperé en Jehová y Él oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos y puso cántico nuevo en mi boca. ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer? Como lo que cantábamos hoy. Estar contigo, ¿qué es? No hay otro lugar donde podamos recibir de paz, donde podamos recibir. Hay tiempos solo de esperar, de mantenernos firmes y esperar. Dios cumplirá su propósito en nuestra vida. Pero primero hay que revisarte. Después hay que ver si no es el diablo. Y si descubres que no es ni uno de ellos, entonces ¿sabe qué, hermano? Tírese a los pies del Señor y aquí estoy, pacientemente esperaré en ti, Señor. Pase lo que pase, no me muevo de tu presencia. Dele un aplauso al Señor, sí, Señor. Entonces note por favor, hay tiempos de sufrimiento que aunque no los pidamos, aparecen. Hechos capítulo 5, verso 40 al 42 y termino. Hechos capítulo 5, verso 40 al 42 dice: y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después, oiga esto, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron? Gozosos después de la gran penqueada, hermano. ¿Sí sabe qué es penqueada, ¿va? De la gran golpeada, de la gran azotada, de la gran maltratada que les habían dado. Dice: vaya, ya estuvo, váyanse. ¿Y cómo salieron? ¿Gozosos porque los habían dejado libres? No. Gozosos por haber sido tenidos por dignos de sufrir por causa del Señor. Entonces hay sufrimientos que hay que sufrirlos con paciencia y hay que sufrirlos, hermano, con honor. ¿Oyó eso? Hay sufrimientos que hay que padecerlos con paciencia y hay sufrimientos que hay que padecerlos con honor, porque es por causa del evangelio de Jesucristo. Entonces Dios te da, mire, yo sé que quizás le va a costar captarme esto, pero Dios te da el privilegio
privilegio de sufrir por su causa. Y entonces viene a mi mente esta parte para que, tal vez para tratar de darme a entender este punto. ¿Se ha dado cuenta que las madres que van a dar a luz les toca pesados, hermano? En ese tiempo de alumbramiento les toca sumamente pesado. Es un periodo que a veces dura horas, a veces días. ¿Y cómo vas? Todavía no, dice. Todavía, dice la doctora que todavía no. Dice el doctor que todavía no, que tal vez mañana. Y ahí están, pero que me duele y ahí están en el alumbramiento. Padecen, hermano, ya en el alumbramiento. Pero cuando termine el alumbramiento y les ponen la migajita, le ponen la migajita de cuerpito en los brazos, se les va el dolor, usted. Yo no sé cómo hacen, pero se les va el dolor. Y después están listas para otro, pues. Yo no sé cómo se animan a eso, por Dios. Qué dolor más tremendo, pero más amoroso ese dolor. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahora, oiga lo que le voy a decir. Cuando Dios te permite sufrir por su causa, duele, pero después te trae gozo, porque entiendes que el Señor te dio el privilegio de padecer por Él, de padecer por su nombre. Es decir, no que Él se esté gozando de tu sufrimiento, pero te dio una probadita de un sufrimiento para que entiendas. Solo las madres que ya tuvieron hijos entienden. Yo recuerdo cuando Carlita vio a mi esposa, cuando llegamos y vimos al primer bebé, a Ben, y entonces Carlita así llorando, pero con gozo, porque ya tenía ahí la migajita, ahí estaba el niño. Pero llorando, con gozo, le dice: mami, hoy la quiero más, le dijo, porque hoy entiendo lo que sufrió por mí. Y es que solo así puede entender uno lo que otro sufrió, ¿sí? Cuando te dan una probadita, cuando Dios te permite padecer, solo te está dando una probadita de lo que Él sufrió por ti en la cruz del Calvario. Y eso te permite entender mejor la obra de Dios. Entonces dice uno: Dios mío, si yo apenas estoy gritando con esto, lo que mi Cristo padeció, lo que yo padezco no es nada con lo que Cristo padeció. Entonces entiendes mejor el padecimiento de Cristo. Ahora, termino. Padecer por el Evangelio de Cristo, o padecer cuando Él permite que padezcas, es un privilegio, porque te va a enseñar a valorar mejor lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Póngase de pie, por favor. Sería imposible poder sufrir si no es por el poder del Espíritu Santo. Si no tiene uno el poder, hermano, ¿sabe qué hace uno? Se pone a reclamar, se pone a gritar: eso es injusto, esto es injusto. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí me están pasando estas cosas? ¿Por qué yo, que soy esto y esto, que soy cristiano, que soy hijo de Dios, por qué a mí me están pasando? ¿Sabe qué es lo que está pasando? Que no aguantas el sufrimiento porque te falta el poder del Espíritu Santo. Y por eso estás reclamando. Y empieza uno a señalar y empieza a gritar, empieza a señalar a otro: y aquel, ¿por qué no? Y aquella, ¿por qué no? ¿Y por qué a mí me toca esto? Allá que le pase a otro. ¿Sabe qué pasa? No tiene el poder. Por eso grita uno tanto, hermano. Por eso grita uno tanto, porque no tiene la capacidad de soportar. Pero mi Biblia y tu Biblia dice que Dios no prueba a nadie
con un peso más grande que el que puedas soportar. La prueba que estés pasando es exactamente el peso que tú puedes llevar. Solo agárrate de Dios. Agárrate de Dios y búscalo a Él con todo tu corazón. Cierre sus ojos. Y así con sus ojos cerrados le hago un recuento. Su poder nos da una palabra que transforma. Su poder nos da la capacidad de hacer milagros si Él lo quiere. Su poder nos permite enfrentar los poderes de las tinieblas. Y su poder nos capacita para soportar la prueba y el sufrimiento que venga. Cierra tus ojos. Yo quiero orar por aquellos que estén pasando alguna prueba. Quiero orar para que Dios haga un milagro, hermano, en tu vida. Para que Dios te dé la capacidad de pasar al otro lado. Te dé el poder, la habilidad de poder superar cualquier necesidad. Quiero invitarte a que te vengas aquí adelante con nosotros. Y permítenos orar por ti. Vente adelante. Aleluya. Véngase. Venga a ponerlo delante de Dios. En lugar de anunciar lo que le pasa en las redes sociales, venga a los pies de Cristo y anúncieselo a Él. Anúncieselo al Cristo que puede llevar su carga, que puede auxiliarle. Oh, sí, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Él está aquí. Allá en las sillas. Busca a Dios, hermano. Busca a Dios. Busca al Señor. Es tan fuerte sobre mí. Aleluya, Dios. Mis manos levantaré. Oh, su gracias, gloria Señor. tocaré. Algo está cayendo. Hable con Dios, hable con Dios. Es tan fuerte sobre mí. Aleluya, Señor. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Está cayendo. Dígale al Señor, lléname hoy. Gloria sobre mí. Mira, Señor, mira, Sanando Señor. heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Recibe de Dios esta mañana. Recibe de Dios, recibe de Dios. Su gloria. Deja que Dios te llene. Lléname, Señor. Deja que Dios te llene. Aleluya. Está cayendo. Deja que Dios te llene. Su gloria sobre En el nombre de Jesucristo.
sanando heridas, Rompe toda atadura. levantando al caído, su gloria está. Rompas en el nombre de Jesús. Todo lo que estorba. Su gloria Para que este hombre pueda buscarte con todo su corazón. sanando heridas, En el nombre de Jesucristo. su gloria está. Hay poder en Jesús. Hay poder en su nombre. Aleluya. Su gloria sobre mí, Así es, Señor. sanando heridas, levantando al caído, su gloria está. Oh, está cayendo. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está. Levante un momento sus manos al Señor. Padre, mira. Mira a los que vinieron necesitados. Ellos solos no pueden, como yo tampoco puedo, Señor. No podemos sobrepasar las crisis. No podemos sobrepasar las pruebas sin ti. No podemos, Señor, reprender al enemigo con nuestras fuerzas, solo con tu fuerza. Hoy pedimos que tú nos llenes con tu espíritu. Padre, mira esas manos levantadas. Mira, Señor, las necesidades de tu pueblo. Mira el deseo, Señor, de que tú llenes el corazón con ese poder de tu espíritu. Padre, llena en el nombre de Jesús. Llena en el nombre de Jesús. Llena en el nombre de Jesús. Señor, llena los corazones. Llena de tu presencia. Llénalos, Señor, de una manera especial. Que la unción de tu Espíritu, Señor, no deje ni un lugar en nuestra vida sin ser lleno y ungido de tu presencia. En el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor. Sí, mi Dios. Oramos. Oramos dándote gracias. Oramos dándote gracias. No hay otro Oramos dándote gracias, Señor. en la tempestad. Le das Recibe calma, recibe paz. nada detendrá. Recibe paz de Dios, hermano, en medio de tu prueba. Recibe fortaleza de lo alto. Contigo no hay otro lugar. Aleluya. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Aleluya. Estar contigo.
Recibe del Señor. me das calma, nada detendrá. Aleluya. Tu fidelidad, yeah, y estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá. Tu fidelidad. Así es, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, bendecimos a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo. Llénalos de tu presencia, de tu paz, de tu gracia. Llénanos de ese poder maravilloso que viene de tu Espíritu para poder seguir adelante sin detenernos, esperando que tú pronto puedas venir por nuestra vida, Señor. Porque después de esta leve tribulación momentánea, el Señor nos dará un peso mayor de gloria. Padre, gracias. Todo lo que hacemos y todo lo que pedimos esta tarde, lo pedimos en el bendito nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, Señor. Y amén. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Aleluya. Gloria a Dios.